Aleluya, Señor. Te adoramos, Padre Celestial. Tu presencia, Señor, inunda, Dios, este lugar. Tú estás aquí, Señor. Tú estás en este lugar, Señor. Te adoramos, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás hablando a nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos a ti, buen Rey, en esta noche, Padre Celestial, porque tú estás, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor. Estás ministrando a tu pueblo, Señor. Gracias porque hay una unción fresca, Señor, sobrenatural, Padre Celestial. Gracias porque tú tienes el control, Señor, de nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque tú estás penetrando, Señor, a lo profundo del corazón, Señor. Tú estás ministrando, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras heridas, nuestras dolencias, Señor, nuestras necesidades, Señor. Y vienes, Padre Santo, con una palabra, Señor, a sanar nuestro corazón, Padre. Gracias te doy a ti, Padre bueno, Señor, en esta tarde, Señor, porque tú, Señor, estás ministrando, Señor. Tú estás trayendo una unción, Señor, sobrenatural, Padre Santo. Tú estás trayendo, Señor, la respuesta a la oración, Padre, de tu pueblo, Señor. Mira a todo aquel que está en angustia, Señor, que está en necesidad, que tal vez se encuentra en su casa en zozobra, mi Señor, que tal vez está teniendo, Señor, problemas emocionales, Padre Santo. En esta noche nos colocamos delante de ti, Señor, y venimos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú, Señor, donde está tu presencia, Señor, hay libertad, mi Señor. Clamamos a tu libertad, Señor, estar bajo la sombra de tus alas, Señor, y siempre que estemos bajo la sombra de tus alas, Señor, estaremos seguros, estaremos confiados, Padre bueno. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Toma el control, Señor, de lo que está pasando en los aires, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú, Señor, tienes el control, Señor, y nuestra confianza, Señor, la depositamos en ti, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién acudiremos, Señor? Si solamente Jehová de los ejércitos puede venir en el amparo, en el favor, Señor. Solamente tú, mi Dios y mi Rey, puedes librarnos, Señor, de la angustia, de la desesperación, Señor. Nos rehusamos a creer en toda mentira de Satanás que quiere traer confusión, que quiere traer engaño, que quiere traer zozobra, Señor. Nos levantamos como varones esforzados y valientes. Yo le invito, hermano, en esta tarde allá en su casa donde usted se encuentra, levántese, levante sus manos y haga un clamor en esta tarde. Levante una oración intercesora por su familia. Levante una oración, un clamor, porque necesitamos como cuerpo de Cristo estar firmes y al frente del cañón, al frente del pie de batalla, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, Señor, sino de poder, de autoridad y de dominio propio, Señor. Venimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, que sea administrando, Señor, trayendo libertad sobre las familias, Señor, sobre las generaciones, Padre, que seas tú hablando, mi Señor, en esta noche a través de tu palabra, Señor. Aunque el enemigo se quiera levantar a torpecer, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor, confesamos, Padre Celestial, que tú eres más poderoso que el que está en el mundo, que no hay ningún arma forjada que se quiera levantar en contra de tu iglesia, Señor. Tú estás trayendo, Señor, un tiempo especial, un tiempo sobrenatural. Yo le invito allá donde usted está, hermano, levante sus manos, porque esa es una señal de rendición, pero también es una señal de santidad. Es una señal donde nosotros estamos depositando nuestra confianza en ti, Señor. No creemos en nuestras propias fuerzas, Señor. No creemos en nuestra propia opinión. Tal vez lo que esté sucediendo en el mundo con los líderes, Señor, con los presidentes, con los alcaldes, Señor, con las autoridades. No creemos en lo que tal vez una pandemia, una enfermedad, Señor, nos quiera hacer creer, Señor. Creemos es en ti, Señor, y en tu palabra, Señor. Aunque se quieran levantar mentirosos, burladores, engañadores de tu palabra, Señor, nosotros te creemos es a ti, mi buen Rey, y nos colocamos, Señor, delante de ti para que seas tú fortaleciéndonos, Padre bueno. Te damos gracias, mi Señor. Gracias porque tú estás abriendo los aires, Señor, porque tú estás trayendo libertad para tu pueblo, Señor. Gracias porque esta es una noche gloriosa, Dios, donde vamos a ver tu presencia, Señor, donde la estamos experimentando, Señor, desde el primer momento, Padre. Gracias te damos porque tú, Señor,
nos ministras, nos hablas, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor, toda la honra. Gracias, Padre Santo, porque aunque el enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir, tú traes vida, Señor, traes amor y traes la vida, Señor, en abundancia, Señor, y el amor sobrenatural, Padre Santo, el amor que todo lo puede, Señor. No es un amor como lo damos los hombres, es un amor sin condición, Señor. Es un amor sobrenatural, Padre, porque antes, Señor, de que te amáramos, tú nos amaste primero. Gracias por ser tan maravilloso y tan bueno con nosotros. Te alabamos, Padre Santo. Bendecimos tu nombre. Te damos la bienvenida a nuestro hogar. Dele la bienvenida ya en su casa con un fuerte aplauso al Espíritu Santo y dígale: Señor, quiero que seas tú hablándome en esta noche. Quiero disponer este tiempo para ti. Quito todo lo que me impida escucharte y me concentro, Señor, en lo que tú me vas a hablar, Señor. Te doy gracias, Padre bueno, porque tú lo estás haciendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos, mi Rey. Gracias te damos a ti, precioso Rey, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo. Te damos toda la gloria, Señor. Toda la honra, Padre Celestial, es para ti, Señor. Aleluya. Bienvenidos, amada Iglesia del Señor. En el día de hoy para mí es un privilegio estar en este lugar, en la casa del Señor, donde el Señor nos ha proveído un lugar para que le adoremos, para que le exaltemos. En esta noche tengo este privilegio, quiero compartir un mensaje con todo mi corazón que el Señor me ha permitido titular La doctrina de Cristo. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde sale este mensaje? ¿De dónde sale esta palabra? Esta palabra sale de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando como iglesia de Cristo, en la cual el enemigo quiere utilizar todo lo que está sucediendo a nivel mundial, todo lo que está pasando a través de esta pandemia. Quiero hacer un paréntesis para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hagamos un alto en el camino y podamos decirle en esta noche: Señor, tú eres más grande que la situación que yo estoy viviendo. Tú eres más poderoso que lo que tal vez el mundo quiera traer. Yo no sé si sobre tu vida haya temor, haya tristeza, haya desolación. El Señor en esta noche trae amor, trae regocijo, trae gozo. Eso es lo que el Señor quiere ministrar, y por eso queremos ver a través de la palabra del Señor cómo una sana doctrina es la que no solamente trae temor, infunde tropiezo, mentira, engaño, sino que la sana doctrina de Cristo trae luz, trae verdad, trae libertad para su pueblo. Eso es lo que Dios quiere traer para nosotros, para que podamos cumplir su propósito en este tiempo, para que podamos acercarnos a Dios confiadamente y podamos ser de bendición. Amada iglesia, quiero iniciar este mensaje compartiendo una breve experiencia, y fue la primera cercanía que yo tuve con el estudio de la palabra de Dios. Sabemos como iglesia de Cristo que la sana doctrina del Señor se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en sí la sana doctrina de Cristo tiene que ver con esa correcta interpretación de la palabra, donde en el día de hoy hay muchas falsas doctrinas, donde hay falsos predicadores, falsos engañadores, y esos falsos predicadores y falsos engañadores, ¿de dónde salen? Fueron personas que inicialmente, por lo regular, empezaron en las iglesias de sana doctrina, pero que luego se desviaron. Ya vamos a ver a través de la palabra cómo ha sucedido esto a lo largo del tiempo. Pero le quiero contar que el primer acercamiento que tuve con la palabra de Dios fue en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, donde la escritura dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas hay vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Yo me encontraba en ese primer amor con el Señor, y ese versículo tocó mi vida, porque desde ese momento pude entender que a través de la palabra de Dios iba a encontrar la respuesta a cada una de mis inquietudes, a cada una de mis necesidades. Pude entender que mientras que yo estaba realizando
un primer curso dentro de la iglesia. Yo era nuevo, llevaba tal vez 2 meses de empezar a asistir a la iglesia. Pude empezar a ver cómo Dios empezó a transformar mi vida en el momento en que yo empecé a escudriñar su palabra, a tener un tiempo de oración, a empezar a vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que nos acerca a la doctrina de Cristo. Quiero que en esta noche nos acerquemos y veamos algunas características que tiene esa doctrina de Cristo. Y ustedes se preguntarán, y pastor, ¿por qué nos está hablando acerca de la doctrina de Cristo? Porque ¿de dónde sale ese tema? Pues ese tema sale de la necesidad que está teniendo el pueblo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos en los cuales cualquier persona hoy en día ya es pastor, ya es apóstol, ya es profeta, sube un video a YouTube y empieza a generar la confusión en el pueblo. Es muy fácil, mis hermanos, hoy en día dejarnos desviar, inclusive hasta por las personas que dicen ser ateos y no creer en Dios. Toman un versículo, lo tergiversan y ya la iglesia queda confundida. ¿Por qué? Porque no escudriñamos las escrituras del Señor. El Señor nos está invitando en esta noche a que pasemos a un siguiente nivel como iglesia de Cristo, a que empecemos a crecer espiritualmente y a tomar la palabra de Dios en serio, a que la empecemos a estudiar con un temor santo para que en nuestras vidas pueda haber revelación del Señor y que podamos tener un balance entre lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que estamos aplicando. Porque nosotros nos podemos llenar de palabra y volvernos los más sabios, como dice nuestro pastor Gustavo, bibliólogos, ¿sí? Pero ¿de qué nos sirve sabernos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis si no aplicamos ni siquiera una tilde o una coma de lo que dice allí? Hay que llevar a la práctica lo que vamos a aprender. Y el Señor colocaba en mi corazón esta pregunta porque podría experimentar y lo que el enemigo quiere hacer en este tiempo es traer confusión, es traer duda, es traer temor. Entonces, hay personas que a raíz de la pandemia, yo les quiero decir, el Señor es mucho más grande que una pandemia. El Señor es mucho más grande que una enfermedad. Aunque el enemigo se quiera levantar y quiera traer confusión, para eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que la escudriñemos y en ella encontremos la respuesta a nuestros problemas. Pero también hay un equipo ministerial. Están los pastores, estamos los pastores para podernos acercar con una palabra de fe, de orientación, como lo decía el pastor el domingo, en donde si usted está confundido o usted se encuentra bajo una crisis emocional, pueda depositar su confianza en el Señor. Esa es nuestra labor como pastores, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, de la manera indicada. Entonces, con tristeza, he visto en los últimos tiempos que empiezan en realidad para mí, lo digo abiertamente, son burladores de la palabra. Entonces suben un video y empiezan a criticar al pastor A, al pastor B, al pastor C, cogen unos versículos y los sacan de contexto y empiezan a blasfemar del Señor, ¿sí? Porque cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios de una manera equívoca, cuando no es para enseñar, para reargudir y para guiar, estamos perdiendo de vista el norte para el cual la palabra fue entregada. Entonces la pregunta que el Señor colocaba en mi corazón es: ¿qué está sucediendo en este tiempo ya que la cuarentena va pasando? ¿Qué está sucediendo en este tiempo con tus hijos? ¿Qué está sucediendo en este tiempo con tu familia? ¿Qué está sucediendo en este tiempo con tu hogar? ¿Qué está sucediendo en este tiempo con tus estudios? ¿Tienes el tiempo y la dedicación para buscar del Señor? ¿Tienes el tiempo y la dedicación para leer su palabra? Ahora, hay una pregunta aún mayor. Cuando lees la palabra del Señor, ¿la entiendes, la comprendes? ¿Están siendo despejadas tus dudas, tus inquietudes, tus temores? Si cuando tú lees la palabra del Señor, la palabra es luz, entonces tiene que venir sobre nosotros un despertar, un mover. Si nosotros no estamos despertando y moviéndonos, pues entonces simplemente lo estamos haciendo por religiosidad, mis hermanos. Eso es lo que el Señor colocaba en mi corazón, que este es el tiempo en el cual
Dios está haciendo cosas nuevas. Este es un año de cosas nuevas, pero para que las cosas nuevas vengan, tienes que sacar las cosas viejas. En esta semana nos encontramos de trasteo y es difícil o se sorprende uno que cuando empieza a sacar cosas se da cuenta de lo que no necesita. Y cuando tú empiezas a deshacerte de las cosas que no necesitas y empiezan a llegar las cosas nuevas. Entonces, el Señor colocaba en mi corazón que este es el tiempo en el cual tú tienes que empezar a sacar lo que tal vez has hecho por años religiosamente y dejes que empiece a fluir la palabra del Señor en tu vida y empiece a transformar tu corazón y tu mente para que puedas empezar a hacer cosas nuevas y gloriosas para Dios. Tal vez llevas 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 20 años en el Evangelio. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿cuál crees tú que va a ser la pregunta que el Señor te va a hacer? ¿Cuánto dinero tuviste en la cuenta bancaria? ¿Qué estudios, qué posgrados, qué doctorados tienes? ¿Cuáles fueron esas investigaciones con las cuales se transformó el mundo, por lo cual te recordaron y colocaron una etiqueta en tu lápida? ¿O crees que el Señor nos va a preguntar lo mismo que le preguntó allá en la parábola de los talentos? A ti te di 5 talentos, a ti te di 3, a ti te di 1 talento. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Para qué lo utilizaste? Y démonos cuenta que en esa palabra hay niveles, ¿sí? Pero el mayor legado y el mayor propósito que nosotros podemos tener de esa sana doctrina de Cristo es que la podamos apropiar, la podamos interiorizar en nuestro corazón, pero la podamos exportar, la podamos transmitir, podamos impartir fe sobre donde hay tristeza, podamos llevar vida donde hay muerte. Por eso nuestra iglesia se llama Sembrando Vida, porque nosotros vamos a los lugares en donde hay muerte, en donde hay hambre, en donde hay sed, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa es la verdadera doctrina de Cristo. No que seamos unos grandes teólogos y que empecemos, como ya lo vamos a ver, dentro de las distintas métodos de interpretación de la Biblia que hay, a enorgullecernos y a envanecernos, a decir, sí, es que yo sí conozco el verdadero método de la interpretación. ¿Y para qué te sirve? Este es un tiempo en donde no nos podemos quedar callados, mis hermanos. Este es un tiempo en donde tenemos que exportarle al mundo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y este es un tiempo donde tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados. Y si no hay palabra de Dios dentro de nosotros, entonces ¿qué le vamos a brindar a un mundo que sufre y a un mundo que se está perdiendo? Quiero que vayamos avanzando. Y el Señor colocaba en mi corazón 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y dice la palabra del Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En otras versiones dice, si alguno desea ser un buen líder, si alguno desea ser un buen pastor. ¿Por qué le comparto este versículo? Primero, porque la primera inquietud, la primera duda que el enemigo quiere colocar cuando tú decides servirle al Señor es, vas a escasear, te va a faltar. ¿Qué te van a decir? ¿Cómo te van a mirar? Ya es el hermanito fanático religioso que nos vino a hablar. Esas son las primeras cosas que empiezan a venir a nuestra mente. Y solamente les quiero contar rápido que durante estos 15 años que he conocido al Señor y que por su gracia y su misericordia le he estado sirviendo, ni un solo día me ha faltado nada. Yo me he preocupado por servirle al Señor y en el momento en que me he preocupado por las cosas de Dios, Dios se ha encargado de mis afanes y de mis necesidades. Por eso la palabra dice, buena obra desea, porque cuando nosotros nos preocupamos por las cosas del Señor, todo lo demás es bueno, todo lo demás es perfecto, todo lo demás viene a su tiempo. ¿Cómo así, pastor? Pero usted no tiene luchas, usted no tiene problemas, ni se los cuento para que no nos pongamos aquí a llorar. Pero he aprendido a dejar mis problemas y mis luchas y mis dificultades en las manos del Señor para poder descansar. Eso es una sana doctrina. Eso es aprender a colocar la palabra por obra. Y no lo digo para enorgullecerme, lo digo como ejemplo para que todos podamos comprender de que sí es posible. Si el Señor Jesucristo vino y fue santo, quiere decir que cada uno de nosotros estamos en la capacidad de poder ser santos. Pero no solamente el Señor Jesucristo
Cristo. Job y otros de los que estuvieron, que no vieron muerte, también fueron santos. Entonces eso quiere decir que nosotros también, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de ir creciendo en perfección hasta llegar a la santidad de Cristo. Y no creer la mentira del mundo, en la cual hoy todos dicen que todos somos amigos, que todos somos buenos, y hay una falsa tolerancia en la cual estamos conviviendo con el pecado. Y sabemos que el Señor es luz, y donde el Señor está, hay libertad, y no puede haber de una misma fuente agua dulce y agua salada. O tú eres de Cristo o no lo eres. Entonces, una sana doctrina siempre va a ir de la mano con la santidad. Ya lo vamos a ver. Si en una sana doctrina no hay santidad, estamos perdidos. Desafortunadamente, por años hemos creído que solamente sana doctrina es hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, sí, es muy bien, está en la palabra del Señor, la Trinidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero es solamente una característica de la sana doctrina. Quiero que en esta noche vayamos a unos versículos que están en Timoteo y en Tito especialmente, donde literalmente la palabra de Dios nos inquieta a que podamos compartir la sana doctrina del Señor, y que hay una ley de Cristo que es la que nos guía, que es la que nos dirige. Pero todo esto está enmarcado dentro de la santidad del Señor. Porque hay sectas, y abiertamente lo digo, la iglesia tradicional, la iglesia católica, habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, pero permite que los homosexuales convivan entre sí. Y entonces eso es una sana doctrina. Todos seamos amiguitos, démonos la mano y nos vamos para el parque, y el Señor a todos nos ama. Mentiras del diablo. A los obispos, a los líderes, a los sacerdotes, el Señor nos llamó a vivir en santidad, a ser irreprensibles, esposos de una sola mujer, que nunca nadie tenga nada que decir de nosotros. Eso es una sana doctrina. Pero desafortunadamente el mundo de hoy libertino, y las infinidad de sectas y religiones que hay, y particularmente en donde se ufanan de decir que ellos sí son la verdad, porque ha venido un gran profeta que ha traído la gran revelación, e inclusive han modificado la palabra del Señor. Y la misma palabra del Señor dice: hay de aquel que le quite o le borre o le modifique algo a lo que ya está dentro del canon bíblico. Pero no me voy a detener o a profundizar. Solamente quiero mencionar esto para decir que es fácil perdernos, que es fácil apartarnos de la sana doctrina de Cristo. Y la sana doctrina de Cristo no está solamente o primeramente dentro de nosotros, sino es lo que empezamos a salir, a sacar fuera de nosotros. Es lo que empezamos a compartir. Cuando nosotros tenemos la facilidad de poder llegar y suplir las necesidades de nuestros hermanos, ahí estamos hablando de una sana doctrina. No es una doctrina solamente de papel, de piedra que está esculpida. Es una doctrina que nosotros podamos vivir. Y tal vez yo pienso que las cosas que más nos duele, o que el enemigo sabe que está utilizando, es alejarnos para que no podamos los hermanos habitar juntos y en armonía, porque sabe que cuando estamos cerca nosotros podemos ministrar sobre las necesidades de nuestros hermanos. Entonces yo pensaría que en este tiempo esa barrera la podemos romper, y podemos a través de WhatsApp, el santo WhatsApp. Dios bendiga WhatsApp, porque ha permitido que sea una herramienta para que nosotros fácilmente podamos comunicarnos con nuestros hermanos. Dios bendiga en este tiempo el Zoom, porque ha permitido que podamos ministrarnos los unos a los otros, escucharnos, compartir la palabra, disminuir las distancias. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No importa la herramienta, llámese como se llame, lo que importa es la disposición que tú tienes en el corazón para hacerlo. A eso es lo que nos ha llamado el Señor, a que ministremos libertad, a que anunciemos las buenas nuevas de su evangelio. Entonces vamos a ver cuáles son esas características que el Señor ha dejado en su palabra. La primera de ellas es que Cristo ha dejado una ley para nosotros, porque una sana doctrina parte de una buena interpretación de la palabra. Entonces no podemos
tomar versículos y tal vez tratar de vivir como lo hacían los judíos. Para los judíos había una ley estipulada acorde a su contexto y a su cultura, pero por eso el Señor envió al apóstol Pablo para que le hablara al pueblo gentil, y dentro de los libros del Nuevo Testamento, particularmente de Hebreos, el Señor habla de que ya no es necesaria la circuncisión, que la circuncisión no es solamente algo físico, sino que sucedía en el corazón, que era necesario que nuestro corazón estuviera preparado. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Qué quiere decir eso de la ley de Cristo? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21. Oh, aleluya. Dígale a la persona que está allá a su lado en su casa, el Señor te va a hablar, esté atento. Desde hace mucho tiempo quería decir esa frase, porque solamente la podíamos decir en la iglesia, pero es para que nos concentremos en lo que el Señor nos va a hablar. Aleluya. 1 Corintios 9, 21 dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Eso quiere decir que el apóstol Pablo, siendo judío, conociendo la ley de los judíos, y ya les voy a decir por qué estoy hablando de la ley de los judíos, él se salió de esa ley y dijo: venga, aquí hay unos gentiles que están sin ley. Entonces no quiere decir que nosotros, los que no pertenecimos del pueblo judío, entonces estamos como ovejas descarriadas por ahí sin Dios y sin ley. No. Hay una ley de Cristo. Entonces cuando el Señor le dijo: un mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros, y en ese mandamiento se cumplen todos los demás mandamientos, es porque es un mandamiento aún mayor. No solamente es que no robe, que no desee la mujer del prójimo, sino que cuando tú te pones a pensar que debes amar a tu prójimo, es porque debe haber un esfuerzo aún mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que el apóstol Pablo no escatimó al que ya conocer toda esta ley, dijo: pero aquí hay un pueblo que está sin ley. Entonces ahora viene Cristo y nos cobija bajo una ley que se llama gracia. Entonces esto tiene que ver porque le da un marco a la interpretación de la palabra. Y es importante que nosotros entendamos. Y usted va a decir: ¿y por qué, pastor? Porque hoy en día hay sectas y religiones que viven hablando de por qué no guardamos el día sábado y por qué no cobramos el ojo por ojo y el diente por diente. Hermanos, si nosotros nos dedicáramos a aplicar la ley de los judíos tal cual como ellos lo hacen, entonces si una mujer adulterara, tendríamos que asesinarla en el momento, en el acto. Si alguien se acercara en inmundicia al altar del Señor, moriría en el acto. Y sabemos que el Señor abolió para los gentiles esas leyes. Esas leyes siguen aplicando para el pueblo judío. Y no podemos hacer una mezcla, porque ya Cristo hizo una separación y trajo libertad. Entonces, cuando viene una mujer adúltera, nosotros no le decimos arrepientas y la agarramos a piedra. No, le decimos: el Señor te ama, pero está mal lo que estás haciendo. Entonces le damos una orientación y una guianza. Y entonces esta mujer es libre, porque ha decidido en su corazón. Si ella decide en su corazón arrepentirse, la palabra dice que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Entonces la misericordia del Señor la cobija y la sana y le da vida eterna. Si nosotros entonces aplicáramos la ley judía, como lo decía el apóstol Pablo, pues entonces todas nuestras costumbres y todo lo que nosotros hablamos tendría que cambiar. Pero quiero ir avanzando, porque ese puede ser un tema muy controversial, el hablar del día sábado, etcétera, pero lo quiero mencionar porque hay religiones que se están concentrando en eso y están cada vez cautivando más a través de las redes sociales. Yo veo que YouTube está minado de gente que se ha dedicado a ensimismarse en la palabra, a buscar la minucia para tergiversar y engañar al pueblo. Quiero que vayamos a este otro versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 2.
para que podamos entender cómo esos falsos maestros tienen unas actitudes hostiles para transformar e inmiscuirse en las casas. Recordemos lo que el Señor está hablando por este tiempo, de que los pastores de las casas somos los padres de familia, somos los varones quienes tenemos que responder. Entonces la palabra del Señor dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Coloquemos el que sigue, por favor. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuriosos y para cuanto se oponga a la sana doctrina del Señor. Entonces, el Señor nos está hablando que existen personas que salen inclusive del mismo pueblo del Señor escogido, pero que han tergiversado la palabra a causa de sus propias concupiscencias. ¿Quién habla de una sana doctrina? Nuestros frutos. Por nuestros frutos nos conoceremos, porque yo no puedo estar aquí diciéndole: hermano, es que usted tiene que vivir en santidad, que usted no debe ser un fornicario, un pecador, y si yo salgo y me ven ahí en la esquina haciendo lo malo, pues yo no tengo ninguna autoridad. La autoridad de parte del Señor viene cuando, antes de poderle impartir algo a alguien y de exigirle algo, yo lo puedo cumplir. Yo estoy viviendo en santidad. Si yo estoy viviendo en santidad, puedo demostrarle a otros que también lo pueden hacer. Esa es una sana doctrina de Cristo. Entonces, ya entendiendo ese marco en la cual los falsos maestros toman esas actitudes para desviar a las personas de la verdad que se encuentra en la palabra del Señor, tenemos unas responsabilidades como hijos del Señor para que esa sana doctrina empiece a ser impartida. Y me tomé la tarea de buscar cuántas veces aparecía la palabra sana doctrina en la Biblia. Y la palabra sana doctrina en la Biblia aparece así literalmente 4 veces en el Nuevo Testamento, pero no quiere decir que la palabra doctrina no se mencione en el Antiguo Testamento. Vino a ser contextualizada a nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, quiero que la leamos. Primera de Timoteo dice, la estábamos leyendo hace un momento: para los fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, mentirosos, perjuriosos, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina, primero, trae santidad. Si nosotros estamos viviendo en santidad, podemos decir que estamos bajo una sana doctrina, que todo lo opuesto a la santidad, la fornicación, el sodomismo, la mentira, la perjuria. ¿Qué es ser perjuriosos? Empezar a inventar cosas para denigrar a las personas y hacer que su buen nombre y su buena fama y su buena reputación sean menospreciadas, sean echadas y destruidas las personas. Todo esto se opone a la sana doctrina. Entonces, como le estaba hablando, ahora somos regidos por el bien, la gracia y la misericordia del Señor. Estos mandamientos, lo que le fue dado al pueblo de Israel como la ley, fue corrompido por los hombres. Entonces también hay un versículo donde el apóstol Pablo menciona que si nosotros aplicáramos la ley como el Señor la había dejado establecida, bueno sería. Pero también a causa de que fue corrompida, ya es difícil que la podamos aplicar. Por eso fue necesario que viniera Cristo, para que ya no pudiéramos andar por la ley, sino que pudiéramos andar por la gracia y pudiéramos tener misericordia por el pecador. Si no, tan pronto llegara el pecador, tendríamos que de una vez cortarlo, porque para él no habría salvación. Siguiente característica de la sana doctrina, segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar leyendo el versículo 2 y el versículo 3. Dice: ¿a qué nos invita el Señor para la sana doctrina? Que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo para redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Entonces, si nosotros, como siervos del Señor,
No predicamos, fíjese ese primer punto, predica la palabra del Señor. Siempre en una casa, en una iglesia, donde hay palabra de Dios, donde la palabra de Dios está siendo impartida en las casas, en los hogares, es donde estamos diciendo que podemos estar confiados de que estamos aplicando la sana doctrina del Señor. Pero no solamente ahorita que andamos en pandemia, como le dice ahí, en tiempo, sino fuera de tiempo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer después de que todo esto termine? El Señor nos está preparando, nos está capacitando para que luego salgamos a predicar esa palabra y miles empiecen a ser reargudidos, reprendidos y exhortados con paciencia, con amor, con misericordia, pero también con doctrina, con principios, con valores, con lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué nos está hablando de todas estas cosas, hermano? Porque usted está a un clic de que toda su fe empiece a ser transformada. Y con tristeza hemos visto cómo el enemigo quiere empezar a engañar las mentes y los corazones, y empieza a traer confusión, y empieza a traer engaño, y empieza a traer soberbia. Y como pueblo de Dios estamos callados, estamos adormecidos y nos estamos dejando inundar por la basura de lo que sucede en las redes sociales y en el YouTube. Y entonces no escudriñamos y empezamos a creer que todo lo que ponen en internet es cierto. Hermano, todo lo que usted lee, escudriñelo y verifíquelo y júzguelo ante la palabra del Señor, de acuerdo a lo que estamos compartiendo. A que la sana doctrina tiene unas características de que yo no puedo tergiversar una palabra, sacarla fuera del contexto. Y para eso también hay unos métodos de interpretación que ya los vamos a estar hablando. Siguiente característica, Tito 1:9, exhorta y convence a los contradictores con el buen ejemplo y el testimonio. Dice la palabra del Señor que tenemos que ser retenedores de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este versículo es muy controversial y particularmente siempre he creído y lo he enseñado y lo creo fielmente en mi corazón, que la palabra del Señor nunca ha sido colocada para que nosotros andemos en controversias y en discusiones. La palabra del Señor es hábil para enseñar, para instruir, para guiar en santidad, en juicio y en justicia. Cuando nosotros empezamos a sentarnos en discusiones vanas, a decir, no, es que yo sí tengo la sana doctrina, y es que tenemos que creer en el Shabbat y en no sé qué, y en si se más, y a sacar argumentos y discusiones vanas, pues ya estamos cerrados. La palabra del Señor es entregada para que nosotros podamos enseñar a otros, instruirles en el amor del Señor, a que tengan una vida de santidad, pero también a que sean esos hacedores de la palabra, a que puedan compartir en sus familias, a que podamos ver los frutos en los hijos. Si decía alguna vez algún pastor, si usted quiere ver cuáles son los frutos de mi familia, hable con mis hijos. Ahí usted va a poder encontrar un fiel testimonio de una persona que está viviendo una sana doctrina. Siguiente característica, Tito 2:2. Y aquí sí voy a hablar específicamente a los hombres y a las mujeres. Los hombres digan ay, 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 y las mujeres digan uy, uy, uy. ¿Y por qué? Porque el Señor es específico. Hay características, el Señor nos conoce cómo somos cada uno de nosotros. Sabe cómo somos como hombres y sabe cómo son las mujeres como mujeres. Entonces, Tito 2:2, por favor, vamos a ir a la palabra. Tito capítulo 2, versículo 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando está ahí en la versión Reina Valera ancianos, en otra versión puede encontrar líderes, puede encontrar personas de testimonio, personas de fe, personas que llevamos no solamente tiempo en ancianos, en años, sino que somos personas maduras en el Evangelio.
A eso se refiere con ancianos. Pero las características que el Señor nos está dando a personas que podamos vivir bajo esa sana doctrina es a que seamos sobrios, a que seamos serios. Entonces, ¿serio qué es, pastor? Que yo estoy así enojado, disgustado todo el tiempo. No. Serio es que si yo digo sí, es sí, y si yo digo no, es no. Que soy una persona de palabra, que soy una persona prudente, que no ando por ahí hablando bobadas y haciendo chistecitos como lo hacen en YouTube de estarse burlando de las demás personas, de estarse burlando de los demás pastores. Eso no se hace. Pero yo pienso que más allá del que lo hace, es el que lo ve, es el que lo comparte, es el que le da me gusta, porque se está agradando del que lo está haciendo. Entonces ahí ya no estamos siendo sanos en nuestra fe, y mucho menos en nuestro amor. Entonces, cuando nosotros como hombres, aquí nos está hablando a los hombres, a los varones, aprendemos a ser serios, a ser sobrios, a ser prudentes, podemos guiar a otros en esa sanidad, en esa sobriedad, en esa paciencia y en ese amor, que es el amor del Señor. Pero bueno, ya les hablé a los hombres. Entonces, si seguimos en el versículo 3, ahora venimos a hablar de las mujeres. Entonces, ¿qué dice para las mujeres? Las ancianas, cámbiale ahí el título, póngale líderes, mujeres esforzadas y valientes, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí, Tito 2:3. Asimismo, sean como reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, por favor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y aquí me quiero detener. Y algunos predicadores hablan de que el contexto, entonces Tito y la iglesia a la que se le estaba hablando en ese tiempo era de unas mujeres, pues que si le está hablando así de reverencia es porque eran irreverentes, ¿sí? Pero saliéndonos un poquito, no del contexto, sino del tiempo en el cual fue escrita la palabra, el Señor sabe, hablándole a las mujeres, que la mujer tiene una capacidad aún mayor que el hombre para comunicar las cosas dentro del hemisferio izquierdo, que la mujer ha desarrollado aún mayor desde su anatomía, más que el hombre. En el hemisferio derecho, donde se mueven las emociones, no donde se mueve la razón, la mujer tiene esa facilidad, y por eso la palabra habla del versículo 4, de que tiene esa característica específica para enseñar. ¿Y por qué habla de enseñar a otras mujeres? Porque el amor con el que la mujer enseña no lo tiene el hombre. Y por testimonio propio lo puedo decir, que la primera maestra que yo tuve fue una mujer, y que los principios y valores que esa mujer, inclusive hasta principios y valores de adoración y de exaltación, porque era una mujer que adoraba al Señor fielmente y que me enseñó, que fue un ejemplo para mí, lo pude ver por el amor y la dedicación que tenía para enseñar. Entonces, mujeres, el Señor está tocando a las puertas de sus corazones para que estén atentas y empecemos a enseñar. En la casa nos damos cuenta que muchas veces la mujer es la que está más pendiente de los muchachos, porque tiene esa característica, porque tiene ese amor y ese denuedo para hablar y para que haya esa paciencia para enseñar. A veces los hombres como que nos desesperamos y empezamos a ayudarle al muchacho a hacer ahí unas ecuaciones y unos problemas de matemáticas, y le damos 2 o 3 explicaciones y ya salimos corriendo, mientras que la mujer se sienta con paciencia, con amor. Y esto no solamente sucede en lo natural, en lo secular, también sucede en lo espiritual. La mujer se sienta con esa paciencia, con ese amor, y le enseña a los niños, a los hijos, a los jóvenes, como le estábamos leyendo. De eso consiste una sana doctrina, que el hombre ejerza su autoridad y lo que el Señor en sus características, con los dones y talentos que le han sido entregados, empiece a servirle al Señor, y de la misma manera la mujer. Entonces ya hay doctrinas donde, no pueden haber pastoras, no puede la mujer tocar el púlpito, no puede la mujer enseñar, y estaríamos yendo en contravía de lo que la palabra nos está enseñando, que la mujer tiene esas características y ese don de parte del Señor para hacerlo. ¿Qué pasa? Que nos volvemos religiosos
Entonces queremos demeritar a la mujer cuando la mujer tiene unos dones y unos talentos distintos a los del hombre. Pero entonces, para ir finalizando, el Señor viene y luego de que nos ha instruido como hombres y como mujeres a preguntarnos qué estamos haciendo. Nos hemos concentrado en escudriñar las Escrituras como lo decía al principio de este mensaje. ¿Estamos invirtiéndole tiempo a leer y a escudriñar la palabra del Señor? ¿O solamente estamos dejando que el tiempo se nos vaya en Netflix, en eltiempo.com, en tucarro.com, en La Rosa de Guadalupe, en qué sé yo? Si hay una cosa que yo he aprendido en la vida, dos cosas. La primera es que el tiempo es irrecuperable, que una de las cosas que no se pueden recuperar es el tiempo. Aproveche cada minuto, inclusive hasta de su tiempo libre. ¿En qué lo está invirtiendo, hermano? Autoevalúese. Tiene un tiempo devocional con el Señor, pero también tiene un tiempo de estudio de la palabra, de preparación, que para cuando alguien venga o sus hijos le hagan una pregunta acerca de cualquier tema de la Biblia, usted tiene cómo responderle, sabe cómo orientarle. Si su hijo está teniendo malas compañías, ¿qué le va a decir? ¿Cómo le va a guiar? ¿Cómo le va a orientar? A eso el Señor me estaba inquietando, a que como cuerpo de Cristo nos hace falta mucha preparación de parte del Señor en su palabra para poder guiar, instruir, exhortar y dirigir en tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que en este tiempo lo hagamos. Si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes, a mí me gustaría tener el WhatsApp relleno de preguntas e inquietudes de la iglesia, pero desafortunadamente nos toca al contrario. Mi hermanito, ¿usted está bien? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué le podemos servir? Y como decía el pastor, lo hacemos con todo amor. Pero qué bonito sería también que como iglesia de Cristo, yo sé que muchos tienen muchas dudas, muchas inquietudes a través de la palabra, de pasajes que no encuentran una explicación clara o una reflexión o no saben cómo aplicar algún pasaje a sus vidas, pero que se quedan callados. Que si nos quedamos callados, después no podemos venir delante del Señor a exigir cosas porque pues simplemente no hemos sabido escudriñar las Escrituras donde está la respuesta a todas necesidades. Entonces, rápidamente le puedo decir que los métodos de interpretación sirven porque la palabra está escrita en distintos idiomas, arameo, hebreo, griego, pero también existen distintos géneros literarios y narrativos en los cuales se escribió. Entonces, ¿estos para qué nos sirven? Para entender que no es lo mismo leer un salmo o un proverbio que leer una carta pastoral, que tiene un propósito y un significado diferente. Entonces, ¿qué métodos de interpretación existen dentro de la Biblia? Está el método literal. Método literal no es que usted coja y dice aquí que si el hombre no puede vestir la vestimenta de la mujer, entonces yo no me puedo poner la ropa de la mujer. No, un método literal quiere decir que se estudia la palabra en el idioma original en el cual fue escrita. Entonces estamos hablando en Génesis, si habla de que en el principio estaba el Señor, o mejor aún, como lo dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, eso es griego. Entonces el verbo, entonces vamos a ver letra por letra qué significa verbo y cuál es su estructura gramatical. A eso se refiere con la interpretación literal. Y usted se dirá, pastor, ¿y para qué nos dice eso? Pues hermano, para que usted lo sepa, que hay una manera de estudiar la Biblia de esa forma y que trae mucha revelación, pero que no nos vamos a ensimismar en esa manera de estudiar la Biblia, sino que si viene gente de otras malas doctrinas a decirle que esa es la única manera en la que se debe estudiar la Biblia, usted tenga una respuesta para esa persona y le diga, muy bien hermano, me voy a preocupar por estudiar la palabra del Señor letra por letra, pero también por aplicarla. Yo no sé si muchos dirían aleluya, gloria al Señor, pero existen dos métodos más. Ya se nos acabó el tiempo y dicen el método alegórico. ¿Qué es la alegoría? Es una narración ficticia. El Señor utilizó símbolos y formas que contienen significados distintos para dar ejemplos, y lo vemos en lo largo de los evangelios. El Señor hablaba a través de las parábolas.
¿Y para qué se utilizaba ese género narrativo? Para que pudieran haber mejores explicaciones. Entonces podrá levantarse otro sabio diciendo, no, es que los géneros narrativos alegóricos tienen un método de interpretación. Estamos de acuerdo, pero ¿de qué nos sirve a nosotros conocer el género narrativo si no lo podemos aplicar? Si ni siquiera cuando leemos Lucas 21 que la viuda echó todo lo que tenía, inclusive todavía nos cuesta dar un diezmo. ¿Para qué quiere usted comprender el género narrativo alegórico? Sí, claro, hay que estudiarlo, nos va a ayudar a profundizar. No quiero con esto desmeritar el estudio bíblico de la palabra, hay que hacerlo. Pero en la medida en que el Señor le permita crecer en ese estudio bíblico, también dígale al Señor, Señor, yo quiero aplicar eso que yo estoy aprendiendo. Y el último, bueno, hay dos más. El siguiente es el dogmático, que es el punto esencial, de una doctrina. Entonces, por ejemplo, está en Juan en el capítulo 8, la mujer adúltera. Entonces, de acuerdo a las leyes del Señor, esa mujer, a la ley de Moisés, esa mujer debería haber muerto en el acto apedreada, porque ese era el dogma con el cual el pueblo judío había sido instruido. Pero entonces aquí es donde viene la gran pregunta de la interpretación de la palabra. Cuando el Señor les decía, y los fariseos por eso quedaban perdidos y anonadados, ¿qué es mejor decirle a esta mujer? Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, o cogerle aquí y moler la piedra. En el Señor hay oportunidad. Entonces, el método de interpretación dogmático es el que trae dentro de sí mismo cada una de las características para regir una doctrina. Y son puntos esenciales de los cuales no nos podemos salir. Pero démonos cuenta que el Señor Jesucristo vino a barrer y a remover todo lo que estaba siendo pisoteado por los hombres y a traer libertad desde la misma forma en cómo hacía las cosas. Para el Señor no le importaba la forma, por eso cogía, escupía en el barro y iba y ¡tin!, le sanaba los ojos. Para un fariseo eso era terrible porque ellos nunca se iban a ensuciar las manos. Pero el Señor vino a mostrarnos que hay una manera diferente de hacer las cosas, que está más allá inclusive del dogma, de lo que nuestras creencias y nuestras culturas pueden hacer. Por último, solamente quiero mencionar que existe un género literario crítico de la historia y un género literario gramático del lenguaje figurado, como está escrito el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando habla de los cuatro seres vivientes, entonces muchos teólogos se han rebanado los sesos entendiendo que este león, que este buey, que esto qué significa. En últimas, el Señor lo utilizó para revelar sus misterios, y son misterios del Señor, que nunca una mente humana va a poder, por más estudio teológico que tenga, poder revelar a ciencia cierta qué representa cada uno de esos misterios. Y es importante que nosotros entendamos que existe ese género narrativo para que cuando lo vayamos a leer no nos confundamos, y tiene su propia manera de ser interpretado. Entonces el Señor me decía, evaluémonos, ¿cómo estamos nosotros de acuerdo a la sana doctrina del Señor? Entonces quiero que vayamos a Tito, ya para finalizar, en el capítulo 1, versículos 15, vamos a devolvernos 2 capítulos donde estábamos, 15 y 16. Tito 1, 15, 16. Dice la palabra del Señor: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Yo pienso que este versículo nos permite a nosotros hacer una evaluación, un escaneo espiritual y decir: Señor, ¿cómo estoy delante tuyo? ¿Estoy viviendo una sana doctrina? ¿La estoy aplicando?
Entonces, si yo le digo, para mí todo lo puro es puro, todo lo santo es santo. Si yo lo puedo entender de esa manera, de que existe la santidad, pero también existe el pecado y que no pueden convivir las dos, yo estoy aplicando una sana doctrina. Pero fíjese que la persona que ya es corrompida, a quien la Biblia llama incrédulo, no le podemos exigir que tenga la misma mente, la misma conciencia de lo que es la santidad. Él siempre va a vivir bajo su concupiscencia. Y este es el problema de las falsas doctrinas, que siempre son doctrinas de hombres, que son palabrerías, que en última siempre van a estar bajo el dogma de la concupiscencia de quien la lidera. Una sana doctrina siempre nos va a llevar puros y sin mancha delante de Cristo y a actuar como Cristo. Una vez le escuché a mi pastor Gustavo una palabra que es muy cierta. Cuando vayas a actuar y no sepas qué hacer, piensa qué haría Cristo en esa situación. Esa es una de las mejores formas de poder evaluar nuestra doctrina. Y usted dirá, Pastor Emerson, ¿y por qué estamos hablando de este tema de las doctrinas? Porque este es el tiempo, mi hermano, en el cual el Señor nos está probando de qué estamos hechos. ¿Cuál es la madera en la cual hemos sido cortados? Así como dice la palabra, como al oro refinado, estamos pasando por un proceso. El oro refinado no sale a la primera. Usted no puede echar en una caldera el oro cuando lo encuentran puro por allá dentro de las minas y que le salga purificado. No, eso necesita de hervir a unos grados muy elevados, ¿sí? A más de 1000 grados centígrados para que pueda ser purificado y todas las impurezas del oro empiezan a salir. Ese ejemplo el Señor lo traía a mi mente, a mi corazón, para que podamos entender que no podemos tomar la sana doctrina de Cristo a la ligera, de que no podemos simplemente creernos sabios en nuestra propia opinión y dejar de lado la guianza y la dirección del Señor. Hoy en día las familias sufren, las familias se duelen, las familias se separan, los hijos se pelean con los padres se pelean con los padres hacen que los hijos quieran aborrecer a sus padres porque les ponen castigos muy elevados y no hay una comprensión entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no ha venido y no ha transformado las mentes y los corazones. Cuando nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón, le estamos dando la oportunidad al Señor de que esa sana doctrina venga y corra sobre nuestra vida y sea glorificada y nosotros podamos ser testimonio a aquellos que tanto lo necesitan en este tiempo. Quiero que en este momento incline allá donde usted se encuentra su rostro y vamos a hacer una oración para que el Señor sea hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Padre bueno, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque tú nos has hablado, Señor. Gracias porque hemos predicado, Señor, tu palabra, mi Dios. Nunca nos cansaremos, Señor, de hacerlo, Padre Celestial. Nunca nos alegraremos, Señor, ni nos centraremos en experiencias solamente personales, Señor. Siempre la guianza y la dirección van a ser tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú eres quien nos instruye, Señor, en juicio, en justicia y en verdad, Padre. Perdónanos, mi Señor, si tal vez hemos abierto la puerta, Señor, y hemos permitido que la duda, Señor, aún, Señor, el enojo, el engaño vengan, Padre Celestial, porque nos hemos entregado, Señor, tal vez como lo hizo Noé, Señor, a la liviandad, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque queremos tener, Señor, ese tiempo de comunión contigo, Señor, para que podamos vivir, Señor, una vida en santidad, Señor, para que podamos hablarles a otros, Señor, de un Cristo, Señor, que cambia, que transforma, que libera, Padre Santo. Gracias, mi Señor, porque has dejado tu palabra, Señor, como una lámpara, Señor, que va a alumbrar, Señor, nuestro camino, que nos va a guiar, Padre, cuando estemos equivocados, Señor, nos va a corregir, nos va a instruir en amor, Señor, para que volvamos, Señor, por las sendas de justicia, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú tienes, Padre Santo, en este tiempo, mi Señor,
todo bajo control, Señor, y ningún temor, Señor, y ninguna mentira del diablo nos tocarán, Señor, porque estamos cubiertos, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor, porque tú, Padre Celestial, nos cuidas, Señor, de cosas que no nos alcanzamos a imaginar, Señor. Gracias te damos porque el día de hoy, Señor, podemos decir, Señor, Ebenezer, hasta aquí, Señor, nos has bendecido, Padre. Somos instrumentos tuyos, Señor, y estamos dispuestos, Señor, y disponibles para que tú nos utilices, Señor, para que tú nos envíes, Padre, pero que cuando salgamos, Señor, a hacerlo, lo hagamos con temor y temblor, Señor, no predicando vana palabrería, Señor, sino predicando tu palabra, Señor, haciéndolo, Señor, con denuedo, Señor, con autoridad que solo proviene de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos a ti, buen Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, estamos muy contentos.